Buenas noches, bienvenidos a esta primera edición estelar del año en Costa Rica Noticias. Este lunes 4 de enero del 2021 estamos de regreso en vivo a las 7 de la noche con 1 minuto. Les agradecemos que se informen con nosotros. Soy Ernesto Rivera. Vayamos de inmediato a ver los titulares que preparamos hoy para ustedes. Adelante. Pese a la crisis económica del 2020, el sector comercio reportó un crecimiento del 10% para diciembre en comparación con el mismo periodo del 2019. Los juguetes y artículos para el hogar fueron los más vendidos. Los representantes de bares y casinos aseguran que con la entrada en vigencia de las nuevas restricciones tendrán que suspender el contrato nuevamente a más del 25% de los funcionarios que reiniciaron sus labores en diciembre, luego de 9 meses de cierre por la pandemia. 3.500 personas llegaron este lunes a las oficinas centrales del Tribunal Supremo de Elecciones para solicitar una nueva cédula de identidad. Muchos la extraviaron durante los últimos días del año. Un proyecto de ley que impulsan 14 diputados pretende que los privados de libertad por pensiones alimentarias y regímenes de confianza colaboren en la reparación de las calles junto a los municipios. Nuevos problemas laborales para las personas que trabajan ligados a los bares. Los representantes de bares y casinos aseguran que muchos de los empleados que ya estaban trabajando durante diciembre deberán tener que ser suspendidos nuevamente o despedidos debido a las nuevas restricciones que rigen desde hoy 4 hasta el 17 de enero. Entre las medidas, el gobierno dictaminó que este tipo de negocios solo pueden tener un aforo del 25% habilitado, es decir, redujo el aforo. Vamos de inmediato con el periodista David Roversi, quien nos amplía esta información. Adelante, David. Gracias, buenas noches a todos los que siguen la transmisión de Costa Rica Noticias. Como lo decía anteriormente Ernesto, a partir de este lunes 4 de enero hay unas nuevas restricciones con las que tenemos que vivir los costarricenses. Sabemos que a lo largo de las últimas semanas las mismas han venido variando. Por ejemplo, hoy regresa, llamémoslo así, a la antigua normalidad lo que es el tema de la restricción vehicular, que pues permanecerá hasta las 10 de la noche la posibilidad de transitar sin ningún tipo de multa, siempre y cuando usted no irrespete la placa que tiene que pues andar el día de hoy, como por ejemplo hoy lunes 1 y 2. Pero también hay otras medidas que van a estar variando, por ejemplo, y que podrían tener afectación en algunos locales comerciales, como lo son casinos y bares. Estos últimos tendrán un aforo ahora de tan solo el 25% para poder estar movilizando su negocio. Esta situación ha generado gran estrés sobre los propietarios de los mismos, los gerentes, quienes aseguran que con esta reducción del aforo y la reducción de personas que podría estar presentándose, también podría estar dándose una reducción de personal importante, ya que apenas vienen pues levantándose poco a poco de lo que ha sido todo el golpe de la pandemia y que bueno, ahorita podría entonces traer estas nuevas dificultades. Pero vamos a ver la siguiente información para tener más claridad de este tema. Desde este 4 de enero el gobierno de la República ha planteado nuevas medidas de restricciones para diversos negocios, entre estos casinos, bares y restaurantes, quienes temen mucho por el desempleo que puedan provocar la decisión que ha tomado el gobierno. Y es que según los representantes de bares y casinos, reducir de un 50 a un 25% el aforo de los negocios es llevarlos a aplicar una reducción salarial, la suspensión de trabajos e inclusive hasta despidos. Mira, con la reducción del 50% y la restricción vehicular, que es para todo el país y que acatamos sin ningún tipo de comentario, hemos tenido que prescindir de aproximadamente el 40% de la plantilla. La mayoría se mantiene en suspensión temporal de contrato de trabajo y es dramático. Todos los días escuchamos noticias de nuestros empleados que nos piden por favor ser contratados de nuevo. Nosotros hemos tratado de extenderlo lo máximo posible y contratar a recuperar a gente en vez de jornada completa, media jornada, para poder dar, aunque sea 50% a más personal.
Con lo del 25% me temo que vamos a tener que reducir entre un 20 y un 25%. De hecho, es lamentable que tanto el Ministerio de Salud como el Gobierno Central realmente, por lo visto, no les da las matemáticas, porque si vos trabajas a un 25% pero tenés que pagar al 100%, los números no le dan a nadie, solamente a ellos, ¿verdad? Esta reducción del aforo lo que va a generar es que las personas que estaban contratadas no puedan continuar, al menos por un tiempo, mientras logramos aumentar nuestras ventas y poder así realizar nuestros pagos. En el caso de la Cámara Costarricense de Restaurantes y Afines, conocida como CACORE, aseguran que ellos, pese a que pueden en teoría trabajar con el 50% de aforo, esto no se cumple. Realmente en el caso de los restaurantes, el aforo del 50% no es 50%, porque yo saco la mitad de mesas y sillas, y cuando saco el centímetro para medir el distanciamiento social, tengo que sacar más mesas y sillas. En el caso nuestro, por ejemplo, el aforo se redujo un 37% en un local y a un 34% en otro local. Entonces, afecta muchísimo. En cuanto a las restricciones para los vehículos los fines de semana y la hora de restricción en fin de semana, sí nos va a afectar bastante a los negocios del sector, bares y restaurantes por igual, y también en las zonas turísticas, ¿verdad? En el caso de CACORE aseguran que al menos unos 30.000 negocios han quebrado durante la pandemia. Las nuevas restricciones se extenderán de este 4 al 17 de enero. Bueno, en el caso, ya para finalizar, decirles que en el caso de lo que son bares y restaurantes, que a pesar de que tienen sus diferencias también con el tema de los casinos, quienes se distancian un poco de los bares a la hora de la categorización que ellos manejan, todos están asegurando que irán en un mismo norte también para pedir ciertas flexibilidades al gobierno de la República durante la quincena que se extienda ya pasadas las restricciones, que recordemos son hasta el 17 de enero, y que pretenden pedir que por lo menos en esta última parte de este primer mes del año, o bien sea en febrero, las restricciones, por ejemplo, vehiculares y también tener apertura, regresen al 50% y que se extiendan hasta las 11 o 12 de la noche para poder tener un mayor aforo o capacidad de atención a las personas que así deseen participar de cada una de estas actividades, como bares, restaurantes o casinos. Con esta información vamos a regresar con ustedes al set principal, donde tienen muchísimo más en Costa Rica Noticias. Muchísimas gracias a nuestro compañero David Robertson. El tema de las restricciones comerciales es un tema complicadísimo. La mayoría de las economías en el mundo están en cierre, con estados de sitio, muchos lugares donde no se puede circular durante toda la noche. Aquí afortunadamente hemos logrado idas y vueltas, mantener viva la economía y el comercio. Justamente vamos ahora a nuestra compañera Ana Marta Arce. Ella está en el centro de San José. Ahí el comercio volvió a reactivar su economía en diciembre y reportó un aumento en sus ventas de un 10% comparado con diciembre del año pasado. Vamos a ver. Buenas noches, Ana Marta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, don Ernesto y amigos televidentes. Tal y como usted lo comenta, el sector comercio, que había sido uno de los más afectados anteriormente por la pandemia, ha recibido un pequeño alivio, por decirlo de esta manera, en el mes de diciembre. Y es que según los datos de la Cámara de Comercio, se dio un aumento en las ventas de un 10% comparado a diciembre del 2019. Precisamente entre los artículos más buscados o más adquiridos por los consumidores son los juguetes, los artículos electrónicos y los artículos de hogar, mientras que todo lo relacionado con zapatos, con ropa e incluso los libros quedan en un segundo plano. Veamos la siguiente información que hemos preparado. La entrega de los aguinaldos y los festejos de diciembre sin duda alguna generaron un comportamiento positivo en la economía del país, beneficiando sobre todo al sector comercial, uno de los más golpeados durante el 2020 por la pandemia.
Según datos de la Cámara de Comercio, en diciembre se reportó un aumento en ventas de al menos un 10%, comparado con diciembre del 2019. Dentro de los subsectores que mostraron crecimiento se encuentran la venta de artículos deportivos, artículos electrónicos, hogar y juguetes. Los alimentos se mantienen constantes, mientras que las prendas de vestir, cosméticos y lectura se mostraron aún contraídos. Pero en general, si comparamos los resultados del 2020 en comparación con los del 2019, hemos experimentado un crecimiento de las ventas de al menos un 10%. Para estos primeros meses del año, tenemos la esperanza de que se pueda mantener este dinamismo en las ventas. Sí somos algo conservadores con algunos subsectores, como es el tema de útiles escolares y prendas escolares. Algunos comerciantes se mantienen satisfechos con las ventas realizadas en diciembre, como es el caso de Roxana Morales, quien afirma que tuvo que contratar 10 trabajadores más para temporada alta. Sin embargo, otros manifiestan todo lo contrario e indican que fue poco lo que percibieron de diciembre. Podría decirle que para bien de la economía del país, para bien, enfatizo de la economía, el costarricense siento que literalmente se tiró a la calle. Siento que durante todo el año había estado muy reprimido, ya sea porque la economía no se lo permitía o por organización. Entonces decidió, bueno, aunque sea dentro de la burbuja social, voy a darme esos gustitos de los cuales durante el año me había estado limitando. Desde que flexibilizaron las medidas hemos visto un incremento mes a mes. Vemos a un consumidor precavido, tomando todas las medidas recomendadas por las autoridades, utilizando cubrebocas con sus burbujas sociales y tratando de respetar el distanciamiento social. Como centro comercial seguimos reforzando las medidas para una visita segura. Esta temporada de diciembre fue demasiado baja, demasiado, no fue lo que uno realmente esperaba. Hubieron otros diciembres ha estado mejores, por esto la pandemia bajó. Hay momentos que estuvo bueno, hay momentos que se bajó demasiado, las ventas económicamente bajaron bastante. Según la Cámara de Comercio, para enero y febrero, en lo referente al ingreso a clases, existe un ambiente conservador debido a factores como medidas tomadas por el Ministerio de Educación Pública. Asimismo, consideran que algunos padres de familia pueden reutilizar muchos de los útiles escolares o uniformes no utilizados en el 2020. Bueno, don Ernesto y amigos televidentes, sin duda una muy buena noticia, un incremento en las ventas de un 10%. Como lo veíamos en el caso de doña Roxana Morales, incluso pudo contratar al menos 10 trabajadores más durante esa temporada alta. No todos, lamentablemente, toparon con esa suerte, pero sí la mayoría del sector comercio tiene una buena expectativa para este año y empezar un poco a cambiar la situación que vivieron en el 2020. Muy complicado, muchas personas tuvieron que dejar sus locales, cerrarlos porque no podían afrontar los gastos ni de personal ni de alquiler. ¿Cuál es ahora el ambiente? Un poco agridulce, entrecortado, ambivalente, un buen diciembre, pero no se sabe todavía qué pasará en enero. ¿Qué es lo que encontró usted? Ahí está en el centro. ¿En dónde está exactamente usted? En el centro de San José. Exactamente, don Ernesto, estamos aquí en Avenida Central y es que tal y como usted lo comenta, el año pasado fue un periodo bastante difícil para este sector. Sin embargo, finalizaron con números o cifras un poco más positivas. En este momento ellos afirman que están quizás en un ambiente un poco conservador, con las ventas sobre todo del ingreso de clases. Ellos afirman que, bueno, con todas estas medidas que ha implementado el Ministerio de Educación Pública, donde quizás no se va a ir todos los días al centro educativo, o también donde muchos de los útiles como los uniformes, el salveque que no se utilizaron el año pasado se puedan reutilizar, entonces pues no tienen una buena expectativa para febrero, para la venta escolar, y sí están un poco conservadores, mencionan ellos. Cautelosos, cautela creo que es la palabra que define el ambiente comercial de este arranque de enero. ¿Usted tiene más información en temas de turismo?
Así es, don Ernesto y amigos televidentes, y es que otro de los sectores que también se vio beneficiado en el último mes del 2020 fue el sector turismo, y es que según los datos de Canatur se dio una ocupación de un 80% en las zonas costeras, un 60% en parques y sector montañoso, mientras que en los destinos de ciudad un 30%. Además, alrededor de 85,000 turistas llegaron a nuestro país. Veamos las declaraciones que nos dieron esta tarde. Gracias al apoyo del turismo local, los establecimientos ubicados en las zonas costeras tuvieron ocupaciones de entre un 80 a un 90%. En los destinos de ríos, montañas, parques, alrededor de un 60 al 70%. Y en los destinos de ciudad, entre un 30 a un 40%. En cuanto al turismo internacional, aún no tenemos las cifras oficiales, pero entendemos que hubo un significativo incremento, alrededor de 85,000 turistas internacionales vía aérea. Que fue un fin de año bastante diferente a los anteriores, una baja considerable en la visitación. Esto se da debido a las nuevas medidas que dicta el gobierno ya al cierre del año y que hace que muchos turistas que tenían reservaciones las cancelaran. Indudablemente esto afectó a nuestros comerciantes, al sector propiamente, y bueno, esperamos que para el mes de enero cambie un poco la dinámica. Sin embargo, el horario de cierre de playas sigue dejando un sinsabor, pues notablemente va a afectar la visitación, especialmente a lo que es el Cantón Central de Punta Arenas. Bueno, tal y como lo veíamos con el comercio, también sucedió en el sector turismo. Lamentablemente no todos se han visto beneficiados. Ahora, en las últimas declaraciones de doña Maribel, representante de la Cámara de Turismo de Punta Arenas, nos decía que estas últimas medidas que se presentaron para principio y fin de año, pues lamentablemente generaron un impacto negativo en el sector de Punta Arenas, y esperan que por lo menos este año, en el transcurso de estos meses, pueda cambiarse esta situación. Así es, este fin de año el turismo estuvo impulsado mayoritariamente por el turista local. El costarricense, después de un año durísimo, encontró alguna manera de tener un respiro, aunque sea de un día, de 2 días, y visitó lugares turísticos. Así es, don Ernesto, y es que, bueno, los datos de Canatur, los datos que nos suministraron en esta tarde, nos decían que sobre todo los sectores más visitados fueron las zonas costeras, con un 80% de ocupación, que sin duda alguna va a beneficiar a muchos pequeños empresarios. Todavía no se tiene también el dato oficial del ICT sobre el ingreso de extranjeros de nuestro país, a nuestro país más bien. Sin embargo, se nos indicaba por parte de Canatur que son alrededor de 85,000 turistas. Ellos esperan también que para este año cerca de 1 millón de turistas ingresen a nuestro país y que esto también de alguna forma pueda reactivar la economía de Costa Rica. Don Ernesto, es la información que tengo de momento. Vuelvo con usted al estudio principal donde tiene más noticias. Buenas noches. Buenas noches, gracias a nuestra compañera Ana Marta Arce. El Ministerio de Educación entregará la tercera semana de enero el servicio de paquetes de alimentación a estudiantes beneficiarios del servicio de comedor ubicados en zonas de alta vulnerabilidad social. Una medida vital para que muchas familias mantengan una alimentación por lo menos mínima, con condiciones mínimas de alimentación. Veamos la nota que nos presentamos. La entrega se realizará en 765 centros educativos, que beneficiará a cerca de 70,000 estudiantes de todos los niveles del país. Los paquetes de productos serán por beneficiario e incluirán arroz, frijoles, algún producto cárnico, huevos, lácteos, vegetales y frutas. Se entregarán en la tercera semana del mes de enero. Los criterios que hemos utilizado tienen que ver con la ubicación geográfica del centro educativo en distritos de índice de desarrollo social muy bajo, ¿verdad? En territorios indígenas, en asentamientos informales o centros educativos que históricamente han abierto el servicio de comedores estudiantiles.
También para el próximo mes de febrero, el Ministerio de Educación continuará con la entrega de paquetes de alimentos, pues aún no hay una fecha definida para abrir nuevamente los comedores escolares. Ahora que inician las clases en el mes de febrero, vamos a continuar con la estrategia de entrega de paquetes de alimentos. Esto se hace la tercera y cuarta semana de cada mes. Vamos a continuar con esta estrategia hasta en tanto las condiciones de la pandemia no mejoren o no garanticen que se puedan abrir los comedores de forma normal. Esto quiere decir que vamos a estar monitoreando mes a mes el comportamiento de la pandemia y a partir de eso vamos a establecer los criterios para ir abriendo de manera paulatina los comedores estudiantiles dentro del centro educativo. Durante el 2020, el Ministerio de Educación Pública, debido a la pandemia, cerró los comedores estudiantiles y, a cambio, realizó 10 entregas de alimentos, lo que sumó 8.5 millones de paquetes, para beneficio de 850,000 estudiantes. A las 7:21 de la noche vamos a hacer nuestra primera pausa. Quédense que ya venimos con más información. 3.500 personas llegaron este lunes a las oficinas centrales del Tribunal Supremo de Elecciones para solicitar una nueva cédula de identidad. Muchos la extraviaron durante los últimos días del año. Estudia carreras cortas con respaldo estatal en el CUC. Te ofrecemos 7 diplomados para universitarios, además de programas técnicos y cursos libres. Matrícula abierta. Elegí CUC. Hola, ¿qué tal? El teletrabajo llegó para quedarse hace mucho tiempo, pero con la pandemia por la COVID-19 pues es una realidad en la que viven muchísimas personas, empresas e instituciones. Esto ha conllevado una serie de ventajas, pero también tiene muchos retos, muchas cosas que hay que hacer para asegurarse de que la prestación de servicios y venta de productos a través de las modalidades virtuales y el teletrabajo y todo esto pues tenga un efecto positivo tanto para las empresas, las instituciones, las personas teletrabajadoras y sobre todo para la clientela en general. De eso vamos a hablar en Una Mirada esta semana. Acompáñanos. Aquí, en Buenos Aires, Argentina, en el sur del continente americano, llegamos a encontrar una de las fotógrafas más importantes de nuestros tiempos. Con su cámara, Sara Facio plasmó los hechos y personajes más relevantes de la palpitante América Latina de los años 60, 70 y 80. Esta ciudad, que recordará por siempre los horrores de las dictaduras, fue el escenario principal donde Sara Facio, presionando un obturador, se convirtió en leyenda. A las 2 de la tarde, solo en 13, Costa Rica Televisión. Señora Suzuka, ¿qué es lo que pretende? ¿Cómo dices? Habló del contrato para que el Huevaya reciba clientes exclusivos. Todavía no hemos dado una respuesta. Quiero que sepa que en el mes de julio voy a cerrar el Huevaya. ¿Qué? ¿Podrá Camo cumplir sus sueños y salvar el negocio de su familia? Se debe a la tradición, creada por mi madre y a las jefas que la precedieron desde entonces. No se pierda el gran final de Kioto de mis amores y rencores. Cuando volviste para hacerte cargo del Huevaya, te aborrecí. Si se hubiera quedado en el ministerio, tendría un porvenir asegurado. Este 4 de enero a las 6 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. Y vamos ahora a ver la cotización de la divisa estadounidense en este inicio del año 2021 con una tendencia al alza. El precio del dólar en la compra, 610 colones con 53 centavos. El precio del dólar en la venta, 617 colones con 30 céntimos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio.
y en este inicio de año más de 3.500 personas solicitaron su cédula en la sede central del Registro Civil este lunes. La periodista Melanie Corrales nos tiene información sobre el tema. Adelante, Melanie. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, compañeros y amigos televidentes. Si ustedes pasaron en las afueras del Tribunal Supremo de Elecciones el día de hoy, llamó poderosamente la atención una larga fila que estaba justamente en las afueras del edificio principal del Tribunal Supremo de Elecciones. Esa fila era de personas que vinieron hoy a solicitar su cédula. Algunos por pérdida, otros por robo, vencimiento y primera vez. Incluso se tuvo que ampliar el horario. Pero veamos la siguiente información que resume un poco el ambiente que se vio hoy acá en el Tribunal Supremo de Elecciones. Así lucía este lunes el ingreso a la sede central del Registro Civil en San José. Desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, más de 3.500 personas hicieron fila para solicitar su cédula de identidad. Algunos argumentaron pérdida, otros robo, vencimiento del documento, y hubo quienes la solicitaban por primera vez. La cédula se me vencía. Por eso. Uy, mami, como 3 horas. Como 3 horas ahí haciendo fila, así no más, ¿verdad? Sí. Tuve un extravío de la billetera, entonces se me perdió todo. ¿Cuánto tiempo duraste en la fila? ¿El trámite fue rápido? Estaba aquí como desde las 10:20, entramos como a las 3 de la tarde, ya adentro sí está rápido, en realidad adentro, la fila propiamente dentro de la institución está rápido, pero afuera es súper lento. El muchacho me dijo que podría venir antes de las 5, que me la jugara, si no mañana hasta las 8 de la mañana. Pero el problema es que uno necesita la cédula sinceramente y está muy increíble la fila. Según las autoridades del registro, es común que luego de un periodo de vacaciones ocurra este fenómeno. La entrega del documento de identidad tarda cerca de 3 horas. Precisamente para ampliar un poco más esta información ya se encuentra conmigo doña Carolina Phillips, que es la secretaria general del Registro Civil. Doña Carolina, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hablaba con la gente y me decían, bueno, a mí se me perdió, a mí me la robaron, otros se les vencía. Y vimos muchas personas haciendo fila hoy para solicitar su cédula. Lo primero, ¿esto es habitual después de una época de vacaciones del registro? Bueno, muy buenas noches. En efecto, el Registro Civil siempre ha ampliado su horario durante la primera semana de enero porque es usual que se presenten estas largas filas porque en los tiempos de estas fiestas, por lo general, las personas se les pierde la cédula, se las roban o la extraían, ¿verdad? Entonces, es usual que se den estas largas filas para estos tiempos. Por eso el tribunal en esta semana del 4 al 8 de enero ha ampliado el horario para solicitud de cédulas en las sedes centrales de 7 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Cuántas personas vinieron hoy a solicitar cédula? Tenemos un corte hasta las 3 de la tarde. Hemos atendido 3.511 solicitudes de cédulas el día de hoy. ¿Ese horario ampliado se va a permanecer solamente por esta semana o va a ser durante todo el mes de enero? Es solamente durante esta semana del 4 al 8 de enero, en la sede central. Doña Carolina, me comentaba usted que también se dio una prórroga por el tema de la pandemia a las personas que se les venció la cédula. ¿Cómo funciona esa prórroga? Es importante recordarle a los ciudadanos que el tribunal había prorrogado la vigencia de las cédulas hasta el 6 de febrero del 2022. Todas las cédulas que tuvieron el vencimiento del 4 de febrero del 2020 al 6 de febrero del 2022, al 5 de febrero, del 2022, se les hizo una prórroga para que todas estas cédulas estén vigentes hasta el 6 de febrero del 2022. Eso quiere decir que cualquier persona que se le haya vencido la cédula puede hacer cualquier trámite durante estas fechas, durante todo este tiempo, puede hacer cualquier trámite en bancos o cualquier otra entidad y no va a tener ningún problema porque se le hizo esa prórroga a la vigencia de las cédulas, casualmente por esto de la situación de la pandemia, ¿verdad? Para evitar que la gente tenga que estar viniendo a hacer trámites acá y se llene tanto las instalaciones, ¿verdad? Ahora que hay tantas personas solicitando el documento, ¿se atrasa un poco la entrega del mismo o se entrega el mismo día? Bueno, sí, siempre lo entregamos el mismo día. Tenemos un promedio ahorita de 2 a 3 horas. Sí se amplió un poquito, pero no es tampoco como que se haya extendido mucho la espera.
Muchísimas gracias a doña Carolina Phillips, que es la secretaria del Registro Civil. Compañeros, la información que tenemos, nada más reiterar entonces que ese horario va a estar ampliado hasta las 5 de la tarde en esta semana, solo acá en la sede principal. Vuelvo con ustedes al estudio. Buenas noches. Así es, un poquito de oxígeno para quienes tienen que hacer este trámite de su cédula de identidad. Y los efectos de la restricción vial sanitaria ya se sienten en las cifras de cierre. El 2020 cerró como el año con menos muertes en carreteras desde el 2013, según datos de la Policía de Tránsito. Sin embargo, diciembre no fue nada tranquilo, fue el segundo mes más mortal del año, del 2020. En este periodo se registraron 37 muertes en carretera. El 2020 cerró con la cifra más baja de muertes en carretera de los últimos 7 años, según datos de la Policía de Tránsito. De acuerdo con estos datos, durante el año anterior se registraron 300 muertes, mientras que el último registro con menos muertes en carretera fue en el 2013, cuando hubo 294 decesos. El 2020 cerró con 300 personas fallecidas a lo largo de ese 2020, personas que perdieron la vida en el lugar del accidente en carretera. Y con relación al año 2019, significaría 140 personas fallecidas menos entre el 2019 comparado con el 2020. El director de la Policía de Tránsito, Germán Marín, indicó que las medidas de restricción por la pandemia han ayudado a la disminución de estas cifras. Vemos que hubo un trabajo en conjunto con los diferentes cuerpos policiales, sin dejar de lado que la disminución de los flujos vehiculares también ayudó a que existiera menos accidentabilidad en las vías públicas, y esto pues también ayuda a que los centros hospitalarios y los lugares de emergencia no colapsen por pacientes que son trasladados a centros hospitalarios con politraumatismos u otro tipo de temas de salud relacionados con la accidentabilidad en carretera. No obstante, diciembre del año anterior fue el segundo mes más mortal del 2020 y el que sumó más muertes desde marzo anterior, pues en total el último mes del año anterior registró 37 decesos. El factor predominante de muertes en carretera fue la imprudencia del conductor, de seguido la invasión de carril y el abuso de velocidad. El automotor más mortal fue la motocicleta, el segundo el automóvil y de último la bicicleta. El ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, espera que en mayo próximo comiencen los trabajos en el tramo La Lima y Taras en Cartago. La idea es aportar una solución al congestionamiento vial que tradicionalmente viven los cartagineses para el ingreso a su ciudad. Este mes iniciarán los trabajos para descongestionar el tránsito entre Cartago y la capital y a la inversa. Para lograr tal objetivo, construirán pasos elevados en Taras y La Lima, mejoras importantes en los 2.8 kilómetros entre estos dos últimos puntos, y además habrá un túnel entre La Galera y concesionarán la ampliación de la carretera Florencio del Castillo. Tenemos que contemplar posibles periodos de apelación que de no producirse, pues obviamente acortarían el momento de inicio de la obra. Sabemos que hay muchas personas que se trasladan a sus trabajos y también hay mucha producción que pasa por aquí. Es una zona clave que hagamos esta intervención. Y rescato lo dicho también por el ministro, no es una obra aislada. No es que estamos poniendo un parche aquí y nada más. Se está haciendo este intercambio tan importante por una suma considerable que será parte también de una concesión en camino para la ruta San José-Cartago. Dado que el proceso constructivo supondrá algunos inconvenientes para el tránsito, estos serán temporales y conllevarán a solucionar el congestionamiento vial en puntos estratégicos, como quedó evidenciado cuando entró en operación en marzo anterior el túnel de las garantías sociales sobre la carretera de circunvalación. Asimismo, para hacer más funcional el tramo de 2.8 kilómetros entre Taras y La Lima, construirán en los extremos mejoras en las superficies de ruedo y su base, acceso a las calles marginales
marginales e inversión en aceras, con anchos de 2 metros y en bahías de autobús y también ciclovías. En el caso de La Galera, Mata dijo que en diciembre dieron la orden de iniciar el diseño y la construcción de este nuevo paso a desnivel que beneficiará a 44,000 conductores que pasan a diario por la zona. Por ahora, el Consejo Nacional de Vialidad CONAVI ha desarrollado en La Galera reorientaciones de vías y mejoras para enfrentar la construcción del túnel. Con respecto a la ampliación de la carretera Florencio del Castillo, el Consejo Nacional de Concesiones ha trabajado en los estudios correspondientes. Por ahora, se espera que en las próximas semanas esta entidad conozca y apruebe el proyecto para iniciar con el proceso licitatorio en el primer semestre de este año. Y en temas nacionales, un 13% de los vehículos que circulan en el país aún no cuentan con el pago del derecho de circulación. Sus conductores se exponen a multas de tránsito y hasta el retiro de las placas. El 13% de la flotilla de vehículos del país aún tiene pendiente el pago del marchamo de este 2021, es decir, poco más de 203,000 propietarios. Sin el sticker del derecho de circulación pegado en el parabrisas del vehículo, los conductores se arriesgan a una multa de 54,000 colones y al retiro de las placas del carro. El pendiente en el pago se da a pesar del rebajo en el monto para este 2021, consecuencia de la afectación económica sufrida por muchas personas por la pandemia del COVID-19. De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Seguros, el INSS, con corte a este 4 de enero, 1.390.000 personas han realizado el pago, es decir, cerca del 88% del total de vehículos inscritos, lo que equivale a poco más de 188,000 millones de colones. Hasta el pasado 31 de diciembre, fecha límite establecida en la Ley de Tránsito, para efectuar el pago de los derechos de circulación sin exponerse a ningún tipo de sanción, se habían pagado 1.351.000 derechos de circulación. En comparación con el año pasado, la morosidad disminuyó en casi 6 puntos porcentuales, lo que nos habla del interés mostrado por los propietarios de vehículos en hacer el pago efectivo dentro del plazo establecido. Quienes aún estén pendientes de cancelar su derecho para circular deberán además pagar intereses por mora, los cuales empezaron a contar a partir del 1 de enero. En total se sacaron al cobro 1.568.375 marchamos, que corresponderán a una recaudación total superior a los 211,000 millones de colones. Buenas noches, estamos con la sección de deportes. Feliz año, Andrea Salazar, bienvenida. Inaugurando el año, el campeonato de clausura 2021 arranca con un movimiento de pases que tiene en conmoción al torneo. Sí, ¿qué tal, don Ernesto? Feliz año para usted también y pues bueno, también para todos los seguidores de Costa Rica Noticia, como ya usted bien lo dice, don Ernesto. Pues ya se están viendo los movimientos, quizás uno de los equipos que ha tenido más movimiento en este arranque de año es el equipo del Sporting, que está obligadísimo en este torneo, que bueno, que más bien prácticamente va a sufrir todos estos 6 meses porque le toca jugarse el descenso a final de este torneo que va a arrancar, así que bueno, están jugando. Inician el año contra las cuerdas. Es correcto, así van a seguir estos 6 meses porque no tienen otra alternativa más que esperar a que acabe prácticamente el campeonato para jugarse el descenso. Los equipos grandes, Alajuelense hoy tuvo una presentación bastante polémica con Johan Venegas, hoy lo presentaron, pero bueno, el campeón nacional está también alistándose. El Deportivo Saprissa es un equipo que no. Qué bien suena eso del campeón nacional, ¿verdad? Ese campeón nacional. Eso, muy así bien. Es, después de muchos años. Creo que le puso a palpitar el corazón a alguna gente. Por supuesto que sí. Una parte de la audiencia. Claro que sí, don Ernesto, y como usted lo dice, el 2021 apenas está arrancando, llevamos ya 4 días, pero esto está, mire, moviéndose. 4 días, pero al rojo vivo. Así es, ya usted lo dijo muy bien, y bueno, vamos a tener además, por supuesto, del fútbol, vamos a tener más información. Yocasta Valle tuvo que cambiar también a su contrincante para defender el título, ahora lo hará ante una japonesa.
Y bueno, ya no pelea con la alemana. No, ya no, debido a que la Federación Internacional de Boxeo le mandó una mandatoria de que tiene que pelear ante la número 1 del ranking de la Federación Internacional de Boxeo, que es más bien una japonesa. Tiene que hacerlo porque si no estaría perdiendo su título en la mesa y por supuesto que eso no es lo que queremos. No es lo que queremos. Bueno, muchísimas gracias. ¿Tenemos una información que presentar o cerramos aquí? No, iríamos a corte, pero recuerden que a las 8:30 de la noche vamos a tener toda la información completa. Hay que pasar el chivo. Así es. Muchas gracias. Gracias, don Ernesto. Nos vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Un proyecto de ley que impulsan 14 diputados pretende que los privados de libertad por pensiones alimentarias y regímenes de confianza colaboren en la reparación de las calles junto a los municipios. Un documental que nos muestra las diferentes maneras de sobrellevar la pandemia en Costa Rica y Panamá. Hemos confirmado el primer caso de coronavirus en Costa Rica. Una mujer de 40 años que ingresó en horas de la tarde a Panamá. Vidas cruzadas, diario de una sobrevivencia. Nos ha enseñado muchas cosas distintas que no ocurrían, por ejemplo, con otras infecciones respiratorias. Se generó la expectativa de que era un proceso que iba a durar 3 meses. Una producción de Costa Rica, Panamá y Alemania. Este 4 de enero a las 9 de la noche, con repetición el 10 a las 7 de la noche. Las condiciones de vida de las mujeres travestis tienen que ver con situaciones caracterizadas como de vulneración de derechos, de pobreza y de exclusión social. En general, no tienen acceso a la vivienda, no han terminado los estudios primarios ni secundarios, y esta situación de vulneración social las deja en una posibilidad de acceso al mercado de trabajo que tiene que ver con ámbitos altamente criminalizados y con trabajos informales, como por ejemplo el trabajo sexual o el sexo por supervivencia. La ciudad de las primicias, entre ellas la primera iglesia del Ecuador, conocido por su delicioso hornado y su famoso jugo de sal. Esto es Riobamba. La Ruta de Enrique, los sábados a las 12 mediodía, solo en 13, Costa Rica Televisión. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Naranjo y soy parte del equipo de producción de 13 Costa Rica Televisión. A diario nos llegan mensajes de apoyo, informaciones de iniciativas gubernamentales, empresariales que buscan adaptarse y sobrevivir. Historias innovadoras y esperanzadoras de personas que luchan por encontrar soluciones en estos tiempos de cambio. Y son precisamente esos esfuerzos los que vamos a compartir acá, en este programa Soluciones del 13. Martes y viernes, inmediatamente después de la conferencia de prensa de actualización sobre el coronavirus. Los demás días a la 1 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Estamos de regreso en esta primera edición del año de Costa Rica Noticias, edición estelar. Una propuesta planteada por 14 diputados pretende que los privados de libertad por pensiones alimenticias y regímenes de confianza colaboren con los municipios reparando las calles. Proyecto polémico a todas luces y pretende financiarse con el impuesto a la gasolina. Daría una remuneración económica a los privados de libertad que superen el proceso de selección para participar en el programa. Veamos la información que preparamos. El primer poder de la República continúa de vacaciones y será hasta el próximo lunes 11 de enero que regresen los diputados a sus funciones en el plenario legislativo. Sin embargo, 14 diputados comienzan a impulsar una iniciativa que pretende que una serie de privados de libertad realicen bacheos y reconstrucciones de diversas carreteras en el país. Así lo comunicó el diputado del Partido Integración Nacional, proponente del proyecto, Walter Muñoz, a Costa Rica Noticias. Bueno, desde hace muchos años se habla de que el costo para el país
mantener a los privados de libertad sin ninguna actividad es un costo muy alto. Me parece que ellos pueden incorporarse al tema de la infraestructura, que es un tema prioritario para el país, en el tema de las calles, sobre todo ahora que le destinamos dinero a las municipalidades, pero que ha dicho que no tiene el suficiente personal. Si bien el Ministerio de Justicia y Paz cuenta con aproximadamente 11 centros penitenciarios que tienen facilidades potenciales para el desarrollo de infraestructura, para proyectos de generación de empleo en alianza con el sector empresarial, existen limitaciones presupuestarias para el pago de las remuneraciones a la población privada de libertad. Entonces, ¿cómo se financiaría el proyecto? De manera que el impuesto a la gasolina, que siempre se había aprobado para el mantenimiento de calles, un porcentaje se ha aprovechado para que ellos pongan la mano de obra y el país siga incorporando ese impuesto para arreglo de calles, sobre todo en las partes más alejadas del país. El impuesto fue creado desde hace muchos años y nunca se destinó a lo que tenía que ser. Eso va a la caja única del Estado, se aprovecha de otra manera y así sería una manera directa de que un porcentaje obligadamente sea para reparación de carreteras o de calles y que podamos lograr entonces los dos objetivos: mantener a los costarricenses con el mejor servicio para el tránsito vehicular y lograr este objetivo que es generar empleo desde las cárceles y generar menos gastos para el Estado. Consultamos al Ministerio de Justicia sobre su posición con este proyecto de ley. Sin embargo, el Departamento de Comunicación nos señaló que el mismo no había sido remitido a sus oficinas aún, por lo que darán su criterio en próximas semanas. Y durante estas vacaciones de fin y de principio de año, muchos costarricenses acudieron a las playas y tuvieron problemas en el agua. Por eso, el servicio de guardacostas tuvo que rescatar a 33 bañistas que sufrieron algún tipo de accidente acuático. El Servicio Nacional de Guardacostas rescató a 33 personas durante las vacaciones de fin y principio de año y además previno a más de 5,000 que estaban expuestas a sufrir algún accidente acuático. Las labores preventivas de este cuerpo policial del Ministerio de Seguridad se realizaron usando lanchas, motos acuáticas, cuadraciclos y patrullas. En total, Guardacostas efectuó 345 patrullajes, dentro de los que destaca la asistencia a 27 embarcaciones que experimentaron algún imperfecto o imprevisto en el mar. Autoridades calificaron de alto el irrespeto a las normas para transportar de manera segura a los turistas, en especial embarcaciones pequeñas, ya que muchas de ellas no contaban con ningún permiso para el transporte de turistas, no disponían de pólizas para responder civilmente ante accidentes acuáticos y no tenían dispositivos de seguridad como chalecos salvavidas, además de viajar sobrecargadas. 23 personas que se les logró salvar la vida, ya llegamos a nuestro cometivo. Pero también tuvimos que rescatar que estaban en peligro de naufragio, semihundidas, 27 embarcaciones, principalmente en la zona del Pacífico que se mueven embarcaciones pequeñas. El Servicio Nacional de Guardacostas insta a la población a ser más exigente a la hora de abordar estas lanchas y solicitar a quienes las operan a que cumplan con las medidas de seguridad para evitar pérdidas de las vidas. Pavas permanece como el primer distrito de San José con más casos acumulados de COVID-19. Además, suma 45 fallecidos por esta causa. A este 3 de enero, el distrito de Pavas en San José acumulaba 4.720 casos de COVID-19 desde que inició la pandemia, 3.564 recuperados, 45 fallecidos y 1.111 casos activos. Estos datos revelan que Pavas sigue siendo el cantón con más casos de COVID-19 en San José. Pero, ¿cómo afronta esta área de salud esta situación? Todavía mantenemos lo que nosotros llamamos una reconversión de los servicios, es decir, no estamos siempre atendiendo la consulta externa general con los EVAES como está previsto, pero también tenemos funcionando una consulta de infecciones respiratorias agudas que le llamamos consulta de IRAS,
donde los pacientes que presentan síntomas respiratorios o cualquier síntoma sugestivo de COVID son atendidos de una manera diferenciada en una área, en un espacio físico, donde se cuenta con todas las condiciones necesarias y donde nuestro personal tiene todas también las condiciones de seguridad para atender. No se ha detenido la consulta de infecciones respiratorias desde que empezamos en marzo. Tal vez la intensidad ha disminuido, pero nosotros todos los días atendemos pacientes sospechosos y seguimos diagnosticando casos. Ferrero, gerente general de Copesalud RL, asegura que aunque la situación no es similar al del inicio de la pandemia, sigue habiendo un importante número de casos en esta zona del país. Pavas ha sido una comunidad muy representativa de lo que ha sido el COVID en las áreas urbanas de Costa Rica. De hecho, Pavas fue una de las áreas de salud más afectadas en términos de magnitud y de oportunidad, porque fuimos los más tempranamente afectados. Tuvimos una importante incidencia de casos y ustedes recordarán que incluso la Caja programó un proceso de tomas de muestras comunitarias, todo un barrido en toma de muestras que fue muy eficaz. Después de esa primera ola, que la sentimos en carne propia de manera muy intensa, ha venido una suerte de apaciguamiento de la incidencia de los casos que también refleja lo que ha pasado en el país. El médico insiste en que las personas deben mantener el distanciamiento social, el uso de mascarillas y evitar aglomeraciones. A uno le preocupa ver cómo existe una tendencia a que como resultado del cansancio o de quizás de no tener casos cercanos en la familia, se tiende a bajar la guardia. El COVID sigue activo, seguimos teniendo contagios, seguimos teniendo muertes todos los días y no podemos bajar la guardia. Ya nos falta menos que cuando empezamos, pero debemos seguir. San José es el tercer cantón del país con más casos, por debajo de Alajuela y Desamparados. Las fronteras terrestres continuarán cerradas durante todo el mes de enero. Así lo dio a conocer este lunes por la tarde el Poder Ejecutivo mediante su oficina de prensa. Las únicas personas que podrán ingresar vía terrestre son los nacionales con permanencia legal en Costa Rica. En el caso de las vías marítimas, el ingreso está permitido solamente para veleros y yates de personas nacionales o con regularización migratoria y también para turistas que cumplan con requisitos específicos. La disposición aplicará hasta el próximo 1 de febrero, en cuando el Poder Ejecutivo analizará de nuevo su vigencia. El nuevo año trajo un total de 2.455 costarricenses vacunados contra la COVID-19. Una excelente noticia. Mientras que 2.243 personas permanecen en camas de UCI y 343 en salón por coronavirus. Las autoridades esperan que esta semana lleguen 33.000 nuevas vacunas a Costa Rica. Un total de 2.455 costarricenses iniciaron el año nuevo con la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19, según informó el programa ampliado de inmunizaciones de la Caja Costarricense del Seguro Social. Del total de personas vacunadas desde el 24 de diciembre, el 26% pertenecen al grupo de adultos mayores residentes y el 4% a trabajadores de hogares de larga estancia. El 68% funcionarios de la Caja que están en la primera línea de atención de pacientes por la COVID-19. Además, un 1% son trabajadores del sector de salud privado y otros funcionarios de primera respuesta. Iniciamos el 24 con 2 áreas de salud, al cierre del 31 habían 10 y con las que hoy se están empezando a distribuir, pasaríamos a 27 áreas de salud, entre áreas de salud y hospitales, los cuales ya van a tener disponible vacuna para iniciar lo que sería la vacunación del primer grupo a vacunar, que serían los funcionarios de salud o algunos centros
de adultos mayores de larga estancia. Según el médico, de estas personas solamente 2 mostraron alguna reacción a la vacuna. Todos los eventos adversos nos los van a estar enviando tanto a nosotros como al ministerio y coordinando las dos partes, tanto Caja como nosotros. Caja se realiza el análisis de esas vacunaciones para poderlas catalogar si han sido graves, si han sido moderadas, si es posible. Se proyecta que para inicios de la semana del 11 de enero, con la llegada del tracto correspondiente de vacunas de esa semana, se esté aplicando vacunas en los establecimientos de salud fuera del gran área metropolitana. Durante esta semana va a ingresar vacuna. Tenemos entendido que un aproximado de 33,000 dosis es lo que va a estar ingresando durante cada semana de este mes. Eso es lo que tenemos, digamos que en teoría, porque no puedo afirmar de que no va a suceder algo. Entonces, digamos, si esas 33,000 de esta semana ingresan como está proyectado, entonces ya para el 11 podríamos estar incorporando. De hecho, para el 11 ya tenemos 4 áreas de salud incorporadas. En tanto, en el Ministerio de Salud señalan que se mantienen otras negociaciones para adquirir otras 500,000 vacunas, pero esta vez con la farmacéutica Johnson & Johnson. Mencionar que no hemos parado las conversaciones con otras casas farmacéuticas, que todavía hay posibilidad pues, de traer algunas vacunas más durante el año, más allá de esas 3 millones de personas o 6 millones de dosis, y que es posible que durante el año también lleguen ofertas privadas, que tienen que pasar todo el proceso de inscripción y todo, y registro, pero sí, seguimos conversaciones con Johnson & Johnson, por ejemplo. Después las mismas empresas, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, pues tienen algún plan para traerlas eventualmente a nivel privado. En tanto, este 2021 la Caja empieza con una disponibilidad de 16 camas de cuidados intensivos para pacientes graves de la COVID-19. A este 4 de enero, 243 personas permanecen en camas de UCI y 343 en salón, según declaraciones dadas por el gerente médico Mario Ruiz al programa Buen Día. El galeno indicó que durante el fin de año algunas personas no cumplieron con las medidas de distanciamiento social, tal y como se dio a conocer en donde hubo una fiesta de más de 200 personas. Añadió que los efectos de diciembre se verán reflejados entre la segunda y tercera semana de enero, por lo cual se espera un aumento en la atención de pacientes en hospitales y una mayor demanda de camas de cuidados críticos. A las 7 de la noche con 57 minutos hacemos una pausa comercial y ya venimos. Quédese en la señal de Canal 13. Costa Rica Noticias Regional le trae información generada desde cada uno de los 82 cantones del país. Nuestra red colaborativa de medios regionales nos presenta la realidad que se vive en cada comunidad. Le invitamos a conocer los retos y las iniciativas de las distintas regiones de Costa Rica en este programa informativo. Martes y viernes, después de la conferencia de prensa de actualización sobre el coronavirus y soluciones del 13. Los demás días a la 1:30 de la tarde. Solo en 13. Costa Rica Televisión. El 5 de enero a las 10 de la noche en nuestro espacio Cine Retrospectivo, Valdenses. Un documental en torno a una comunidad con más de 850 que se han atrevido a desafiar la Iglesia Católica y al fascismo. Para los valdenses, venidos de la montaña, donde había que llevar la tierra a veces a lomo de persona, llegar acá y ver estos campos casi llanos, se sintieron que aquí era la tierra prometida, digamos así. Aquí en 13, Costa Rica Televisión.
trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. A las 8 en punto de la noche llegamos por hoy al final de esta primera edición estelar del año de Costa Rica Noticias. Muchas gracias por informarse con nosotros. Trabajamos para entregarle noticias con balance y contexto.